Pero creo que la cosa es que la historia de dónde es una persona, qué es lo que lo forma, puede ser compleja. Y más compleja de la que mucha gente está acostumbrada a entender. Entonces, lo peor que le podés hacer a alguien que se crió entre diferentes lugares, como fui yo, es preguntarle de dónde sos. Es dificilísimo. ¿Cómo sentís el choque de culturas en tu vida? ¿Te sentís a veces más inglés, a veces más argentino? ¿Cómo convivís con esta, digamos, dualidad de culturas? Y llevas con vos esa idea de que no tenés raíces. Cuando vos te estás criando, estás creciendo y cambias de un lugar a otro, esas experiencias en común cambian. El resto de la gente alrededor tuyo le pasó algo que a vos no. Y como que sentís que te estás perdiendo de algo. Y en eso se incluye la sensación de pertenencia, de poder decir yo soy de tal lugar. Al pasar el tiempo te das cuenta que no es simplemente que estás hablando un idioma con palabras, estás hablando un lenguaje cultural. Cuando yo estoy con un argentino, me comporto de una forma, reacciono de una forma, contesto de una forma y llevo una conversación de una forma. Cuando yo estoy con un inglés, es totalmente diferente. Soy otra persona casi. O sea, casi que creas otra personalidad para esa cultura. Sos la suma de las experiencias, de las historias, la gente que te rodea, de las tradiciones de las que tomas parte, de las cosas que te gustan. Que mucha gente tenga en común muchas cosas, eso es lo que genera una identidad colectiva. Yo creo que llegué a un punto donde todas mis vivencias son un tesoro para mí. O sea, las llevo, es todo lo que tengo, mi historia personal. Bienvenidos a otro capítulo de La Frontera. Hoy tenemos un invitado muy especial, Tommy Leak. Bienvenido, Tommy. Gracias, Mati. Contanos, Tommy, ¿de dónde sos? Ok, vamos a arrancar por mi árbol genealógico y vamos a decidir si vos podés decir de dónde soy. Empezamos por el lado de mi viejo. Mi bisabuelo era inglés, del noreste de Inglaterra, y él se fue de ahí en los años 20 al norte de Argentina como misionero a trabajar con la comunidad Toba, una comunidad indígena en el norte de Argentina, donde ahora es Formosa. Él se casó con una inglesa, así que ellos dos vivían ahí. Ahí nació mi abuelo paterno. Así que él nace de padres ingleses en una comunidad Toba, en el medio del Chaco, hablando inglés y Toba. Y después aprendió castellano cuando fue al colegio. Mi viejo nació en Inglaterra, cuando estaban de viaje mis abuelos. Nació en Inglaterra, pero se crió en Argentina, en una casa en la que se hablaba inglés. Y después yo nací en Inglaterra. Los primeros años de mi vida estuve en Honduras y en Paraguay. Después viví hasta los 8 años en Inglaterra. Ahí hice la primaria. Y después mudé a Argentina. Y viví más que nada en Salta hasta los 18 años. Y a partir de ahí, Córdoba, ahí fui a estudiar. Después terminé trabajando. Y hace 2 años me vine a Inglaterra. De vuelta, dirían algunos. Por el lado de mi mamá, ella y sus padres eran argentinos. Perdón, son argentinos. Y sus padres se tuvieron que exiliar de Argentina durante los 70. Así que ella se crió en el Reino Unido en una casa hablando en español. Así que todos en mi familia son una mezcla 50-50 argentinos-británicos. Todos vivieron en ambos países y todos son bilingües. Qué difícil Así que sí, ¿de dónde soy? responder esta pregunta. Sí. Hoy vamos a hablar de la identidad cultural con vos. Es un concepto que me encanta, que me fascina, porque vos tenés esta historia tan rica de no solo vos, de haber vivido en tantos lugares, sino toda tu familia tiene una historia de un pie en Reino Unido o en Inglaterra y un pie en Argentina, que me parece súper enriquecedor, porque la mezcla de culturas, de cierto modo, te determina de una forma, ¿no? Bueno, un día al año lo reflexiono bien en mi cumpleaños. ¿Cuándo cumplís? ¿Cuál es el peor día del año que podés elegir para alguien de mi historia? Inglés y argentino. Día de Malvinas, 2 de abril. Día de Malvinas. Ese es mi cumpleaños. Ah, sos de Aries. Simbólico. Eso explica todo, sí. Soy Sin de Aries. duda. Tommy, ¿cómo te afecta a vos el tema de la identidad cultural? Porque yo vengo y te pregunto de dónde sos. Yo ya sé de dónde venís, pero no es tan fácil responder. Ok, hagamos un ejercicio que me lo planteo yo cuando pienso de dónde carajo soy con toda esta complejidad. ¿Vos podés responder esa pregunta? ¿De dónde sos? ¿De dónde sos, Mati?
Yo soy de Buenos Aires, Sos de Argentina. Buenos Aires, ok. ¿Naciste en Buenos Aires? Y nací y viví toda mi vida en la misma casa, Ujú. en Buenos Aires, hasta los 22 años. Ok, fácil de responder. Sos de Buenos Aires, ok. Ahora, ¿quién está en Buenos Aires? Cuando volvés a casa, ¿dónde vas? ¿Con quién estás? Mi familia, mis amigos. Ok. Digamos que tu familia se va de ahí. Tus amigos se van. ¿Tus amigos se van o perdés contacto? Ya volvés y medio que no los ves. ¿Seguís siendo de ahí? ¿Sigue siendo casa? Yo creo que sigo siendo ahí. Ujú. El término casa lo podríamos debatir. ¿Dónde es casa? Usemos la palabra inglesa. En vez de house, home, sí. Ok. Porque toda mi vida yo viví ahí. O sea, toda mi historia, digamos, mi identidad cultural, mis valores, mis creencias, mis tradiciones, mis costumbres, mis usos, vienen de ahí. Claro. Entonces a mí me es fácil definir. Es fácil. En ese sentido. Ahora, tranquilamente puede haber alguien que pueda haber vivido en el mismo lugar, pero digamos que no participa de todas estas tradiciones y las creencias y las costumbres que tenés vos. Digamos que sos argentino, pero no te gusta el asado, no te gusta el mate, no te gusta el fútbol, no festejaste la Copa del Mundo, no hiciste nada. ¿Seguís siendo argentino? Es una muy buena Y pregunta. bueno, sí, podés serlo. Entonces, para vos, la identidad cultural o de dónde sos es algo que se da por tu historia o es algo que uno elige o una mezcla. Y la mezcla definitivamente. Yo puedo decir que soy de Colombia. ¿Estuviste en Colombia alguna Nunca vez? fui a Colombia en mi vida. Así que no me voy a identificar como colombiano porque nunca, o sea, no me afectó en nada. O sea, nunca me crié rodeado de colombianos ni de tradiciones colombianas. Me gusta la idea. Algún día voy a ir, se ve que está lindo, pero no, nunca fui. Nunca afectó como me crié yo como una persona. Así que no, está claro eso. Pero creo que la cosa es que la historia de dónde es una persona, qué es lo que lo forma, puede ser compleja. Y más compleja de la que mucha gente está acostumbrada a entender. Entonces, lo peor que le podés hacer a alguien que se crió entre diferentes lugares como fui yo es preguntarle de dónde sos. Es dificilísimo. Este ejercicio que vos venís haciendo de reflexión, un poco de identidad, porque también no es lo que uno está habituado. Normalmente uno conoce gente que es de un lado y eso simplifica las cosas. Y para nuestra mente decirle, esa persona es argentino, ese es uruguayo, ese es el colombiano, como que dentro de la misma bolsa barres un montón de cosas, un montón de prejuicios también, de decir, etiquetado de esta forma, simplificado, siguiente pregunta, avanzamos. ¿No? Como que hay un poco de ese tema. Pero cuando uno tiene una respuesta tan compleja o tiene una historia tan diversa como la tuya, donde las culturas se mezclan, donde viviste en tantos lugares y tus padres son de tantos lugares y tus abuelos y tus bisabuelos de yendo y viniendo, si bien a vos te podemos dar un argentino británico, argentino inglés, qué tan argentino sos y qué tan inglés sos, eso también puede variar. Y cuando a vos te hacen esa pregunta de dónde sos, entiendo que te puede generar un montón de conflicto interno también. Absolutamente. Y como te dije, más que nada en mi cumpleaños. ¿Cómo sentís el choque de culturas en tu vida? ¿Te sentís a veces más inglés, a veces más argentino? ¿Cómo convivís con esta, digamos, dualidad de culturas que te hacen a vos como persona característica y única, Tommy Leak? ¿Quién es Tommy Leak? Lo más fácil es describirte lo complicado que es para mí adaptarme a una ciudad como Londres. Siendo tanto tiempo que yo no viví en Reino Unido, hay ciertas cosas que yo traigo de Argentina que me hacen difícil adaptarme a Londres, como cualquier otro. Una cosa es la espontaneidad. Que alguien me escriba un miércoles y me dice, che, el jueves hacemos asado en mi casa, mañana, o el viernes, no sé, cualquiera de los 2 días, pero va a haber un asado. Ese tipo de espontaneidad, de ir donde sople el viento, a mí me encanta. Es a lo que estoy acostumbrado, es lo que me gusta. Yo no puedo disfrutar de la vida de esa forma en Londres, porque la gente no se maneja así. En Londres te van a avisar hoy para un asado que se va a hacer en 2 meses. Yo no puedo así, me voy a olvidar. Necesito más espontaneidad que eso.
de lo argentino, creo que me gusta el contacto humano que es tan normal en nuestro país. O sea, que cada fin estés rodeado de un grupo de gente, diferentes personas. Eso me encanta, me gusta y es lo que me gusta hacer. Por ahí en Reino Unido, otros países europeos, no tanto. No es tan normal, no te ves con tanta gente tan seguido. ¿Qué es lo que me gusta de ser? O sea, ¿cuál es la parte británica que me gusta más de mí cuando estoy en Argentina? Complicado decir ahora. O sea, como me acabo de mudar al Reino Unido, es mucho más evidente, digamos, lo que me gusta ser argentino. Pero poder hablar inglés definitivamente es un plus. ¿Sí cuenta? Sí, las lenguas siempre te abren Sí. puertas y al tener el acento nativo podés pasar como uno más. Te da ventajas también a nivel laboral, a nivel de argumentación. Hay un montón de beneficios profesionales de poder expresarse en su lengua. Una de las razones por las cuales yo hago este podcast en español, en castellano, es para poder tener una conversación natural, fluida, espontánea, sin tener que estar pensando en una segunda o tercera lengua de esta palabra, que la conjugación, que este tecnicismo. Bueno, es interesante porque en realidad cuando te crías hablando dos idiomas, como me crié yo siempre digo que tuve la fortuna de que nunca tuve que aprender inglés o español. Para mí simplemente estaban. Pero al pasar el tiempo te das cuenta que no es simplemente que estás hablando un idioma con palabras. O sea, estás hablando un lenguaje cultural. Cuando yo estoy con un argentino, me comporto de una forma, reacciono de una forma, contesto de una forma y llevo una conversación de una forma. Cuando yo estoy con un inglés, es totalmente diferente. Soy otra persona casi. O sea, casi que creas otra personalidad para esa cultura. Sí, sin duda. Hay mucha gente que cambia de personalidad según la lengua en la que habla y no hace falta ser bilingüe o nativo en las dos No. para notar esa diferencia. Porque también los idiomas, y esto es un capítulo aparte, traen consigo una carga cultural de la forma en la que uno se expresa que está dada por la lengua, en el sentido de que en inglés, por ejemplo, no hay distinción entre masculino y femenino para los objetos, ¿no? Y en Sí. español sí. Entonces el español culturalmente ve los objetos con género y el inglés no. Con lo cual también la lengua es una forma de mirar el mundo y hay una carga cultural detrás. Con lo cual a mí me parece súper interesante cómo esta mezcla que vos tenés de las dos, porque si yo te digo pensás en inglés o pensás en español, o cuando tenés conversaciones internas en tu cabeza, ¿de qué forma las ves? Eso la verdad que nunca me lo puse a plantear. No sé en qué idioma me hablo a mí mismo. Pero no, totalmente. El lenguaje que tenemos casi que en cierta forma restringe tu pensamiento y cómo pensar las cosas. Explicarlo en inglés que la mesa es femenina. O sea, Tommy, ¿qué factores vos tomás o que vos decidiste tomar de tu historia, de tus costumbres, de cómo te criaron a la hora de vos hacer tu formación o de tu identidad cultural? ¿A qué cosas le diste más importancia? cuando yo me estaba criando, o sea, ¿qué es lo que aportó para que yo me defina como argentino? ¿Decís? Sí. Definitivamente cómo me relaciono con la gente y cómo uno lleva esas relaciones. O sea, la intensidad con la que te ves con tus amigos, la espontaneidad, que la vida se trate de la gente que te rodea. Que ahora que me fui a Argentina, mirando hacia atrás, entiendo que es así. En Argentina la vida se trata mucho más de la gente que te rodea que otra cosa. Eso lo tomé, definitivamente. Matear, más allá de que el mate sea la mejor bebida del universo, jamás. Que esa actividad sea justamente una oportunidad para compartir un tiempo de calidad con otra persona, también está bueno. Si te das cuenta, es un ritual que creamos, matear con alguien. Yo creo que no, o sea, es difícil pensar que vas a tener la misma conversación o pasar el mismo tiempo con alguien si lo invitara a tomar un vaso de agua. ¿Y una cerveza? Cerveza puede ser, pero digo que la cerveza a veces en otras culturas se trata más de la cerveza que del tiempo que pasás con la persona. ¿Qué factores para vos determinan de dónde sos, tu identidad cultural? Porque recién estábamos discutiendo que no necesariamente sos donde naciste, no necesariamente sos de donde tus padres son, Uh-huh.
no necesariamente sos las normas y las costumbres que se llevaban en tu casa o en tu infancia. Yo creo que es difícil porque para mucha gente la realidad es que no vas a poder definir de dónde son. La realidad es que algunas personas, me incluyo, van a tener una historia compleja, que quizás es más larga de la que por ahí normalmente estás acostumbrado a entender. Alguien puede haber nacido en Argentina y vivido ahí toda la vida, pero si sus padres eran de, no sé, Polonia, algo de polaco va a tener. Porque las costumbres y las enseñanzas que toman sus padres no son por ahí las que tienen el resto de los chicos argentinos criados por padres argentinos. Entonces la respuesta es que a veces es complicado, a veces no le vas a encontrar una respuesta nítida. Se me viene a la mente la frase que dice que nosotros somos la suma de nuestras experiencias y nuestras historias. Sos la suma de las experiencias, de las historias, de la gente que te rodea, de las tradiciones de las que tomas parte, de las cosas que te gustan. O sea, cada vida es un mundo. Que mucha gente tenga en común muchas cosas, eso es lo que genera una identidad colectiva. Creo que lo que nos pasa mucho a los que nos criamos de esta forma, que de hecho tiene un nombre, hay un libro que lo describe, se llama Third Culture Kid, el chico de la tercera cultura. Que para cualquiera que esté escuchando, si tuvo una crianza similar, se la recomiendo. Cuando vos te estás criando, estás creciendo y cambias de un lugar a otro, esas experiencias en común cambian. El resto de la gente alrededor tuyo le pasó algo que a vos no. Y como que sentís que te estás perdiendo de algo. Y en eso se incluye la sensación de pertenencia, de poder decir, yo soy de tal lugar. Para ver a gente que pueda decir fácilmente, yo soy de este lugar, a veces le cuesta a uno cuando su pasado es tan complejo. Pero creo que lo que aprendí es que al final del día no importa si podés definir bien o no si sos de un lugar o no. Pero definitivamente para poder relacionarse, integrarse, uno lo quiere. Querés poder definir de dónde sos. Sin duda. Calculo que además debes tener ventajas y desventajas, ¿no? No poder identificarte con un denominador común, digamos, con una cultura, con gente que vivió toda su vida en un solo lado, pero al mismo tiempo vos tenés otras experiencias que esa gente no tuvo y que a vos te agregan como persona. Tal cual. Diferentes perspectivas de poder ver la vida de otras formas, de poder hablar otras lenguas. La gente que tiene esta crianza entre dos o más culturas diferentes termina desarrollando como una afiliación a lo que se llama como una tercera cultura, la cultura que se genera de la mezcla de otras. Yo mi vida no la cambiaría por nada y me gustó cómo la he vivido y la crianza que tuve hasta ahora. Entre los países que tuve, con los desafíos que tuve, pero tener que acostumbrarme, adaptarme, aprender otro idioma y poder ver el mundo de diferentes puntos de vista, me encantó. Pero es difícil. Y más cuando te relacionas con gente que por ahí no tuvo una crianza similar. No digo que es mejor o peor, pero hace difícil relacionarse así. Creo que por un lado desarrollás algunas cualidades de que, bueno, esto que decíamos, dependiendo con quién estoy hablando, cambio la persona en la que soy. Casi que tenés que desarrollar mucho la empatía, de ponerte en el lugar del otro y entender la historia. Y como vos tenés una historia compleja, aceptás que la historia de otros también pueden ser iguales de complejas. Y por otra cosa, tenés que acostumbrarte a acostumbrarte toda la vida. O sea, imagínate, yo estoy en Londres, rodeado de gente, por ahí hay mucha gente que yo los veo planificando su vida de acá a 20 años. Y buscando la hipoteca para pagar una casa a 20 años. Por ahí están solteros, pero están eligiendo dónde van a vivir y dónde quieren crear la familia que todavía no tienen. Totalmente alienígena para mí. Yo nunca estuve en un lugar o suficientemente comprometido con un lugar para poder pensar tan a largo plazo. Yo estoy en Londres ahora sabiendo que en 2 años quizás me voy otra vez a otro lugar. Entonces, medio que llevas con vos esa idea de que no tenés raíces. Esa es mi experiencia. Quizás otra gente tiene una experiencia totalmente diferente. Pero pasa, te afecta. Sin duda, la casa sos vos, ¿no? Sos como tal cual, un árbol andante. Lo dijiste, la casa sos vos. Tenés que llevar tu identidad por donde vas. Y la asocias a otras cosas. Y es muy interesante porque vas absorbiendo experiencias, o al menos
creo yo que hay una etapa donde uno define más o donde es más permeable o donde uno absorbe más, que es la formación, digamos, hasta los, no sé, 18, 20 años, donde uno se forma más como persona, donde absorbe de su contexto, de sus padres, de su colegio, los valores, las costumbres, la cultura en sí, ¿no? Y que eso, en cierta forma, pueden llegar a definir o a describir parcialmente la persona que uno es de forma adulta. Esto no quiere decir que no puedas cambiar, pero digo, sos más permeable en esa edad, creo yo. No, totalmente, totalmente. A ver, es muy diferente que alguien pase los primeros 15 años de su vida en un país y después se mude a otro, a que si ya se muda cuando tiene 30 años. Vos acumulás cierta inercia de identidad. Ya llega un punto que medio que se congela un poco quién sos. Yo si me mudo ahora a otro país y tengo que aprender otro idioma, no lo voy a hablar nativo. Voy a tener un acento. O sea, me va a costar. No me voy a adaptar tan bien. Eso dicho, tampoco soy tan inglés. No sé si lo escuchaste, pero... Pero sí, depende de la edad. Y los primeros años de tu vida, particularmente creo que la adolescencia, que es cuando esto de crear una identidad es tan importante para uno. Quiero pertenecer a un grupo de gente. Quiero ser igual que los otros. Creo que esos son los años críticos. ¿Y a vos cómo te fue en ese momento, en tu adolescencia? No te voy a mentir, en cierta forma difícil. Porque yo me crié en cierta forma o sea, yo me crié diferente al resto de mis compañeros de colegio, ponele. Me crié muy diferente, porque también estaba en Salta, hacía años que ya estaba en Salta, hacía años que venía haciendo colegio en Salta. Pero el entorno de mi casa, de mi hogar, mis padres, mi familia, lo que había vivido, que hable otro idioma, que haya conocido otras partes del mundo. Así que yo veo la vida de una forma muy diferente. Entonces en esa forma era difícil. Y criándome veía con muchísima curiosidad otra persona que haya vivido algo parecido a mí. Otra persona que sea de otro país viviendo en Salta, lo veía, o sea, lo quería conocer, por lo menos como para poder relatar esta experiencia en común, ¿viste? Para sentir, digamos, un poco de pertenencia, un poco de cosas, de experiencias compartidas, ¿no? Exacto. Toda mi vida, generalmente las otras personas que hayan podido compartir tan de cerca esa experiencia están limitadas a mi familia. Que hayan vivido ambos países, que hablen ambos idiomas, que hayan sufrido las mismas adaptaciones que yo. Generalmente mi familia. Qué ventajas y qué desventajas que te da esto, ¿no? Sí. En cierta forma, lo que decís vos de la capacidad de adaptación, de la capacidad de poder mirar al mundo desde muchas miradas, de hablar muchas lenguas, pero al costo de la pertenencia, al costo de el interrogante de dónde soy, que al fin y al cabo es simplemente una pregunta que nos hacemos como sociedad para poder simplificar y etiquetar a una persona, pero que realmente tiene importancia de dónde sos. Exacto. O sea, creo que cada uno le da el peso que quiere. Y yo creo que mientras más joven sos, más importancia le das, ¿no? También creo que depende de la gente de la que te rodeas. Si yo me rodeara, o sea, mi círculo íntimo de amigos fueran todas personas que vivieron una vida tan movida, vivieron en varios países y tienen la misma dificultad de definir dónde son, quizás no me importaría decir de dónde soy. Ahora, si estoy con 10 personas, todos fueron, o sea, nacieron, se criaron, vivieron en el mismo lugar y definen muy claramente dónde son, yo voy a sentir más esa necesidad de decir de dónde soy, porque ellos pueden hacerlo. Sin duda, sin duda. Me parece fascinante cómo definimos, ¿no? Y cómo una pregunta tan simple que es de dónde sos, a una persona como vos puede generar tanta complejidad, tanto pensamiento interno, tanta reflexión, ¿no? Sí. Porque no hay una respuesta definitiva, y un poco la idea del episodio de hoy es esto, es poder entender qué es una identidad cultural, poder reflexionar sobre qué aspectos o qué historias o qué cosas de la que le van sucediendo a uno forman o aportan a la identidad cultural de una persona. Y por eso me parece un episodio súper característico con vos, porque vos realmente viviste una mezcla y realmente le podemos sacar jugo a esta pregunta y a esta reflexión. Te hago una pregunta. ¿En tu pieza tenías una bandera argentina? Por supuesto. Por supuesto. ¿En tu pieza en Argentina la tenías? No. Ahí está. Te tenés que hacer acordar de dónde sos. Sí,
Eso yo lo viví y lo comparto con otros inmigrantes también argentinos que... No aplica solo a argentino, ¿no? Va a aplicar a de dónde sean las personas, pero siempre va a llevar un poquitito para hacerte acordar. Quizás no de dónde sos, pero de dónde viniste. Si se puede entender la diferencia. Sí, un poco, ¿no? Las raíces, un poco también de definir quién uno es. Sí, sí. Porque al final del día nos estamos preguntando, no necesariamente de dónde somos, pero de fondo de esa pregunta está quién sos, quién soy y hacia dónde voy, ¿no? Claro, no, totalmente. Creo que también es súper importante mencionar o discutir sobre no solo son las vivencias que te suceden o los sucesos, sino qué haces con ellos. Totalmente. Y en ese caso, yo creo que llegué a un punto donde todas mis vivencias, bien o mal, son un tesoro para mí. O sea, las llevo, es todo lo que tengo, mi historia personal. Y esa termina siendo mi identidad, las cosas que viví, así. Obviamente, en contexto de una fiesta o conociéndote con alguien nuevo, no le voy a contar todo eso cuando me pregunte de dónde sos. ¿Y en ese caso qué respondes? Y le voy a decir que salta. ¿Cómo haces las empanadas? Carne picada a cuchillo, papa, huevo, morrón, pimentón, comino, cebolla verdeo. Y si se puede, grasa vacuna. Perfecto. Suficientemente rápido. Amigo, sos salteño. Está. ¿Qué te voy a decir? Hey, gracias por estar acá. Si te gusta lo que estás escuchando o si sabes de alguien que le pueda interesar, te invito a que compartas el episodio. También queremos agradecer al sponsor de este episodio, Buchanan Ford, los pioneros del co-living en Luxemburgo, por apoyarnos en este proyecto. Este episodio lo grabamos en una de sus casas. Más información sobre ellos en el link en la descripción. Muchas gracias y volvemos al podcast. Y ahora que estás viviendo en Londres, ¿dirías que tenés cierto beneficio o se te hace más fácil adaptarte a un lugar nuevo al haber vivido en tantos lugares? Que específicamente la pregunta sea sobre Londres es interesante. Alguien me dijo una vez en Inglaterra que Londres le cuesta hasta a los ingleses. Y creo que si viajás, si pasás un tiempo en Londres y en el resto del Reino Unido, te das cuenta que son dos ambientes muy diferentes. Londres es un lugar donde la mayoría de la gente que está trabajando ahí no es de Londres, viene de otro lugar. Entonces es un conjunto interesante de este tipo de historias que te digo, pero ya generalmente a una edad a la que trabajan. Tener que vivir una vida acostumbrándome a cosas, creo que me preparó para tener que acostumbrarme a Londres. En ese sentido. Sí, Londres es una ciudad muy particular en ese sentido. Creo que las ciudades grandes en general, así de cosmopolitas, así de intensas, tienen eso. Escuché que la ciudad más parecida a Londres, un amigo me dijo, la ciudad más parecida a Londres es Nueva York. Nueva York tiene más en común con Londres que Liverpool, me dijo. Sin querer ofender a nadie, pero es una ciudad muy grande que no se repite en el resto de Reino Unido. Igual que Buenos Aires en Argentina. Creo que ninguna parte del interior de Argentina te va a preparar para lo que es vivir en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, la práctica de tener que acostumbrarme y adaptarme está. Así que en ese sentido eso me preparó. Y subite un metro o un bus en Londres, vas a estar rodeado de gente que tiene una historia muy parecida a la mía. Entonces, poder entender y encajar con esa gente está bueno. ¿Qué consejos le darías a alguien que tiene una historia parecida a vos o que le cuesta definirse culturalmente o que capaz emigró hace mucho tiempo de un lado a otro y siente que está perdiendo sus raíces o que siente, de nuevo, subjetivo, que su identidad cultural se está perdiendo al haber vivido tantos años en otro lado? ¿Qué le dirías? Si hay algo que aprendí yo, no hace falta meterse en una caja o ponerse una etiqueta. La mayor parte del tiempo lo querés hacer porque el resto lo puede hacer. Porque el resto puede decir fácilmente yo soy de acá y tiene una identidad clara. No tiene nada de malo aceptar que por ahí hay ciertas cosas que nunca vas a tener en común con otras personas porque nadie vivió el tipo de vida que vos viviste. Que es esencialmente lo que une gente de un lugar, vivieron vidas similares. Creo que está bueno aprender a apreciar eso y aceptar que hay ciertas cosas que te van a ser complicadas entendiendo a las personas. Tommy, tengo la última pregunta insignia para vos. Bien. Respondeme en inglés. En inglés, bueno, ask me in English. Quiero ver si realmente sos mitad inglés. Salteño ya sabemos que sí. Ok. Para vos, ¿qué es emigrar?
To emigrate is to turn your world upside down. It's to change absolutely everything around you and to change the way in which you go about your daily life. The things you buy at the shops, the sounds that you listen, the views that you see whenever you walk around, the way you interact with people, the way you spend your time, the way you spend your day, the way you spend your money. The things I buy in the supermarket in England are not the same things that I would buy in the supermarket in Argentina. I eat different food now. I won't say I listen to different music, but that's still mine. The way I interact with people is very different. So my life was turned upside down. Tommy, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos, Mati. Podemos confirmar, sos salteño, pero también un poquito de inglés. Un poquito.